Bueno, Dios les bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. Un cordial saludo. Los saluda el hermano Breiner Ballesteros. Espero que estén bien con la ayuda del Señor. Bueno, el tema que me ha correspondido por parte de los líderes de educación cristiana es jovencito que huía mientras seguía a Jesús. Entonces podemos mirar que el jovencito que huía mientras seguía al maestro. Entonces vamos a mirar la diapositiva que nos tiene el día de hoy. Podemos mirar el tema. El subtema que tengo para el día de hoy tratar con ustedes, que tus miedos no te hagan dejar de seguir a Jesús. Aquí podemos ver un hombre que está en una cuerda, obviamente teniendo miedo, y acá un niño con miedo, aterrorizado, y tapa sus manos a los ojos. Tenemos el versículo principal, que es la historia de cuando Elías huye al monte Oreb. Sabemos de que Elías fue un gran hombre de Dios que hizo descender fuego y que consumió a los cuadrones del rey Ocosías, y el que mató a todos los 450 profetas de Baal, y que demostró que Jesús, que es el mismo Dios, existe. Pero en ese momento, haciendo un resumen del contexto de Primera Reyes 19, capítulo 19, versículos 2 al 10, habla de que Elías, el profeta de fuego, tuvo miedo cuando le enviaron una carta dirigida a él que su vida estaba en peligro. Antes de seguir, vemos que hoy en día, como nosotros como seres humanos tenemos miedo. Tenemos, digamos, esos miedos que a veces son parte de nosotros. Así lo que le aconteció al profeta Elías, el que estaba en el espíritu, está en un momento emocional, o sea, el miedo. Más de algunos no le gusta expresar sus emociones. Y una de esas es el miedo, porque el miedo tiene sus desventajas. Lo que te trae el miedo es dudar de ti mismo. El miedo te hace desconfiar de ti mismo. Te hace que estés desprotegido o estés seguro de ti mismo. Y a lo largo de la historia que habla Elías cuando se dirige al desierto, la palabra desierto quiere decir tipo del mundo, o digamos un momento de confort. Y por ejemplo de que si hicimos algo nos escondemos, y hay otras veces de que en vez de decir la verdad o afrontar los riesgos, hasta huimos para que no tengamos algo que ver con la situación o el asunto, lo que quiere decir la introducción. Por ejemplo, aquí en una parte hablan sobre que el día de los animales, los leopardos son animales muy rápidos de la selva y tienen una vista para detectar y acechar su presa. Podemos mirar que uno de los mayores depredadores es el leopardo, y lo que más persigue un leopardo es un venado. Y el venado o cualquier animal que esté inofensivo. El venado tiene una cualidad muy importante, niños, y los que alcanzan a ver esta presentación, es que es un animal inofensivo, pero tiene un buen sentido de que quién lo está acechando para acabar con la vida de ese animal. Y obviamente al ver el leopardo la oportunidad, va corriendo hasta su presa, que es el venado. Pero y el venado, cuando se percata de que el leopardo va tras él, lo que hace, él tiene miedo y él corre. Y es porque tiene miedo que su destino sea la muerte. Así como los animales tienen miedo, así nosotros los seres humanos tenemos miedo a las consecuencias o al peligro.
aquí podemos mirar la imagen de un leopardo y del venado. Ahorita vamos a entrar en un contexto y es muy importante, y es que en la palabra de Dios se muestra la historia de Jesús. Jesús estaba orando en el Getsemaní porque ya era el momento de que él tenía que morir. Y él le dice a los discípulos: ha llegado mi hora. Y vemos que Jesús, estando orando, llegaron ante él los escribas y los ancianos, y ante todo estaba Judas, uno de los discípulos apóstoles, el que vendió al maestro por 30 monedas. Y sabemos que lo que acontece es que al momento de arrestar a Jesús, llega Pedro y saca una espada y le corta la oreja a uno de los que estaban con Judas para arrestarlo. Viendo esto, Jesús dijo: Pedro, no hagas esto. Y vemos de que Jesús mismo sana y pone su mano en el oído cortado de la persona. Y vemos de que a Jesús se lo llevan. Eso, si quieren mirar muy bien la historia, está en el libro de San Lucas capítulo 22 versículo 47 al 53. Después de que pasa el arresto de Jesús, llega un momento de que los apóstoles huyen. Cada uno coge su destino, su camino. Pero llegó un momento de que Pedro, estando en un patio, alguien lo reconoció y dijo: tú eres el que andaba con Jesús. Y vemos la expresión de Pedro, que había dicho: no lo conozco, y se fue a otra parte. Y las mismas personas le dijeron lo mismo. Y Pedro, con ese miedo, dijo: no lo conozco. Y la tercera vez le dijeron: tú eres el que andaba con Jesús, eres Galileo. ¿Y qué dijo Pedro? Mira, mujer, no lo soy, te lo juro, diciéndolo así. Pero después de que cantó el gallo, Pedro se acordó. Y se acordó de las palabras que le dijo Jesús, que lo iba a negar. En el contexto 2, o en la otra punto de vista, vemos la historia de un joven que tomó la decisión de seguir a Jesús, que cuando al maestro lo llevaron ante el concilio, vieron los principales, que vieron al joven y lo arrestaron también. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 14 versículos 51-52, que el joven iba con su cuerpo cubierto con una sábana. ¿Usted imagina uno que su cuerpo esté cubierto con la sábana? Eso era en ese tiempo. Y dice que cuando lo arrestaron, él cambió de decisión, imagínese. Por eso uno, cuando acepta el camino del Señor, ya no es tiempo de volver atrás. Igual forma, dice que él huyó, como a los demás discípulos o apóstoles. Entonces, en un contexto nos habla sobre el arresto de Jesús, que los apóstoles, cuando vieron que el maestro había sido arrestado, los apóstoles huyeron y cada uno cogió su camino. Vemos en la otra parte que Pedro negó a Jesús simplemente para que no le hicieran algo daño, para que su vida no estuviera en riesgo, para que, digamos, no va conmigo, en otras palabras. Y vemos de que cuando el gallo cantó, Pedro se acordó. A veces uno dice cosas para uno evitar que no es con uno. ¿Por qué? Porque así nos invade el miedo. Y el miedo tiene sus desventajas. Y es la inseguridad. Y eso es lo que aprovecha el enemigo. Que nosotros seamos inseguros. De que desconfiemos de las personas. Y aquí podemos mirar la historia. Una imagen del jovencito que huía mientras seguía a Jesús. En Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Ahorita vamos a hablar de los miedos y los tipos de miedo que tenemos los seres humanos. Antes de hablar los tipos de miedo tenemos hoy en día los seres humanos, vamos a hablar primero qué es el miedo. El miedo, ¿a qué equivale en nuestra vida? Aquí nos está haciendo una pregunta. ¿Es un sentimiento? ¿Es una emoción? Si no es, entonces,
¿qué es el miedo? ¿Qué es el miedo para ti, querido niño, querido joven? Para ti, ¿qué es el miedo? A veces nosotros malinterpretamos el miedo como un sentimiento. A veces también interpretamos que es una emoción. ¿Cuál de estas dos crees que realmente es significado o la definición de la palabra miedo? Vamos a mirar en la otra diapositiva. Ahorita tenemos el miedo y los tipos de miedo. El miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano, lo que le decía el ejemplo del venado, que cuando sintió que lo estaban acechando y vio el peligro ante él, él tuvo que huir y correr y salvar su vida. En algunos casos el venado se sale con la suya, pero a veces el destino del venado es triste porque cae ante ese depredador y su vida queda, digamos, un final triste, como se puede decir. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. O sea que cuando una persona tiene ansiedad, ahí está relacionado con el miedo también. Interesante. Entonces podemos mirar que también, además de ese miedo, también nosotros tenemos ansiedad. Entonces, eso se lo dejo a ustedes para que miren que también esto es un significado del miedo, y es con el terror y la ansiedad. Tenemos aquí unos tipos de miedo, que es miedo al éxito, miedo a no intentarlo, miedo a la soledad, miedo a decir la verdad y aceptar las consecuencias. Esos son los tipos de miedo. De los 15 miedos que se buscaron, estos fueron los que más me llamaron la atención. A veces tenemos miedo al éxito, a que las cosas nos salgan bien y que tengamos un buen éxito en nuestras vidas, como tener buenas calificaciones, como ser otras cosas, que tengamos futuro y que nos vean como una excelente persona. Miedo a no intentarlo. Si tú no intentas, pierdes. Por eso dice una frase, por eso dice, el que no lo intenta está perdiendo, y el que lo intenta puede hasta perder o hasta ganar. Por eso es mejor, hay que intentarlo. Miedo a la soledad. Cualquiera de nosotros no quiere estar solo. Si hablamos en un entorno estudiantil o en un entorno de colegio, profesional o universidad o de trabajo, quiere estar relacionado con las personas, con los mejores, ser privilegiado. Pero no todos los casos son así. Miedo a decir la verdad y aceptar las consecuencias. A veces nosotros como personas a veces mentimos y a veces nos libramos de esas. Pero a veces nos da miedo en aceptar las consecuencias y decir la verdad ante todo. La frase de la clase para terminar, y es: los temores que enfrentan los seres humanos no son los mismos en todos los lugares. Estos se expresan de acuerdo con las amenazas que experimentan a lo largo de su vida. Sin embargo, y a pesar de las reacciones que provoca el miedo, es necesario como una voz de alarma ante los peligros existentes, de forma tal que contribuye a la supervivencia de las especies. Lo dijo el filósofo Sócrates. Los temores que enfrentan los seres humanos no son los mismos. Hay tipos de temores, entonces hay que mirar y comparar la diferencia entre temor y miedo, si son lo mismo o hay una diferencia. Bueno, la conclusión de la clase. Es muy importante que a pesar del miedo que nosotros los seres humanos tengamos, eso hace parte de nosotros porque son emociones que tienen que estar ligadas. A pesar de que seamos cristianos, no debemos descuidar
que como hombres de carne y hueso tenemos emociones. Así como Elías, Jeremías, Jonás tuvieron miedo, ellos pusieron su confianza en el Señor y que sabía que para Dios debe haber un sacrificio, no importar la dificultad, prueba o lo que venga en nuestra vida, es seguir siempre al Maestro en todo tiempo y llegar a nuestra meta, que es ser fiel hasta la muerte y obtener el mayor premio. Así como uno gana una nota en un examen para ser el mejor, lo que solo necesitamos es serle fiel en todo tiempo y ganar la corona de la vida eterna. Entonces, para terminar, Elías tuvo miedo, fue al desierto y se sentó debajo de un enebro y le dijo: basta, Señor, he aquí no soy mejor que mis padres. Pero llega respuesta de Dios y dice: levántate y come. O sea, dándole aliento: levántate y come. Y él comió pero no se levantó. Y luego el Señor lo llama y dice: hey, Elías, levántate, todavía tienes largo camino que recorrer. Como cristiano no es un momento de estar tirando la toalla, dejar que nuestras emociones nos invadan, sino que lo más importante es confiar en Dios, que a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestra dificultad, a pesar de que los enemigos estén allí, a pesar de que seamos la burla de los otros niños por ser cristianos, por no ser avispado como dicen hoy en día al mundo, lo importante es, mientras que usted sea hijo de Dios y le sirva al Señor y sea fiel hasta la muerte y que perseveres hasta el fin, Dios te va a recompensar con la corona de la vida eterna. Por eso la palabra del Señor dice: todo lo que hagas en secreto, Dios te lo va a recompensar en público. Y aquí podemos ver una persona que llegó a la meta. Y ya con este tema terminado, con esta clase, aquí hay una actividad 2. Yo les dejaré la actividad 1, se las estaré enviando al WhatsApp, al igual que este video y esta presentación. Primera pregunta dice: investigar 3 tipos de miedo que tenga el ser humano. No poner los tipos de miedo nombrados en las diapositivas. 2. Buscar 3 sinónimos referidos a la palabra miedo. Tercera pregunta: resaltar las palabras importantes acerca qué es el miedo en la diapositiva y su definición. Pide ayuda a tus padres. 4. Con tus propias palabras, ¿qué son emociones? 5. Leer la historia del joven que huyó. Y la última pregunta: realizar un corto video explicando la historia del joven que huyó, mínimo de 5 minutos. Pide ayuda a tus padres. Bueno, quiero hacer énfasis a la tercera pregunta cuando dice resaltar la palabra importante acerca de la definición que es el miedo en la diapositiva. Bueno, les voy a hablar acerca sobre eso. Y es aquí donde dice el miedo y los tipos de miedo. Aquí en la definición van a resaltar lo más importante. Lo más importante. Resaltan lo más importante de lo que usted vea. Una frase. Por ejemplo, si ustedes creen que es miedo a lo más importante de las frases, caracterizar, lo subrayan y me lo envían. Me lo envían y todo lo resuelven y todo y lo subrayan. Lo que son tipos de miedo, esto lo que están aquí, por favor no copiarlo porque eso no se les valdrá. Entonces, esa es mi presentación de la clase para ustedes, Grupo de Vencedores. Espero que les haya gustado y que el Señor les continúe bendiciendo. Dios les bendiga.